Good afternoon. Buenas tardes a todos. It is definitely a pleasure to be here and to be able to open up God's Word to you this afternoon. Para mí es un gozo el poder estar aquí en esta tarde y poder abrir la palabra del Señor y compartirla con ustedes. I praise the Lord for just the work that He's doing here in this local church, Faro de Gracia. Alabo al Señor por la obra que Él está haciendo aquí en esta comunidad de fe de Faro de Gracia. Just hearing about, all the work you're doing in missions and the whole, answering a question, the catechism. It's incredible. Contento de poder escuchar el trabajo que están haciendo para apoyar las misiones de la manera en que lo están haciendo y también cómo están aprendiendo, ¿verdad?, acerca del catecismo y de estas preguntas importantes de la Biblia. We totally believe, too, that the primary mission of the local church is evangelism. It's making disciples. Nosotros creemos firmemente que la función principal de la iglesia local es el evangelismo y el discipulado de los creyentes. So it's good. I mean, as Pastor Jorge said, it doesn't matter how small you are. A little bit, can go a long way. God can use that for sure for His glory. Como dijimos, aún lo poco que en estos momentos se pueda aportar para este trabajo significa mucho para el trabajo que se está haciendo del reino de Dios. Well, if you have your Bibles, open them up to Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Por favor, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. And as you're working your way there, once you get there, I want to read the text and then ask the Lord for help. Así que mientras buscan el texto ahí en sus Biblias, yo quiero leer el texto y que presentemos nuestras vidas al Señor en oración en esta tarde. Colossians chapter 2, verses 6 to 7. This is the reading of God's word. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, having been firmly rooted and now being built up in him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude. Dice la palabra del Señor allí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Holy Father, we are just always enamored by your majesty. Padre Santo, estamos maravillados siempre por tu majestad. We know that all we can do is rest in the perfect work of our Lord and Savior, Christ Jesus. Nosotros sabemos que el único lugar donde podemos descansar es en la obra completa de Jesucristo nuestro Salvador. And so, Lord, as we hear from your word at this hour, Así que, Padre, mientras escuchamos de tu palabra en esta hora, we ask for your help pedimos tu ayuda for me to clearly and faithfully preach your word, para que yo pueda exponer fielmente y claramente tu palabra, and for your church to be able to understand clearly. pero también para que tu iglesia pueda entenderla claramente. Lord, we love you and we thank you. We ask this in Jesus' name. Amen. Padre, te amamos y te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Well, one of the common traditions, at least for Americans, at the beginning of the year, is to make New Year's resolutions. Una de las tradiciones que por lo general se practica, por lo menos aquí en los Estados Unidos, a principio de año es la elaboración de resoluciones del nuevo año. And some of these popular resolutions that are made are some like, first of all, to lose weight. Algunas de estas resoluciones populares que muchas veces hacemos en el nuevo año es, por ejemplo, perder peso. Some of them would like to spend less money. Muchos quisieran gastar menos dinero. Some of them want to quit a certain habit that they're struggling with. Otros quieren dejar tal vez algunos hábitos malos en sus vidas. And there's some singles out there who want to find love. Y hay algunos solteros por ahí que quieren encontrar el amor.
Maybe you're a book reader and you want to read more books this year. A lo mejor te gusta leer y este año quiere leer más libros. Or maybe you're one of those adventurous type and you want to live life to the fullest. O a lo mejor ese eres de esas personas que le gusta experimentar la naturaleza y quiere vivir la vida al máximo. Well, there's a research panel from a university. Eh, I'm sorry. No, don't worry. Hay un panel de investigación de una universidad That found that only 8% of people will actually follow through and achieve their goals. y esta universidad encontró que solamente un 8% de las personas que hacen resoluciones realmente logrará las resoluciones que se propuso a fin de año. And maybe you tried to do one of those resolutions this year or are trying to. Y es posible que tú también hayas hecho algunas resoluciones o estés tratando de hacer algunas resoluciones en tu vida. And you're putting a Christian spin to it. Y estás tratando de darle como algún tipo de vuelta cristiana a esa resolución. So this time you want to grow more in your sanctification. A lo mejor como creyente quieres crecer más en tu santificación. And this is because you want to know God more. Y eso es porque quieres conocer más a Dios. So you decide you want to read the Bible more, read it in a year this time. Así que a lo mejor decides en este año leer la Biblia por completo. Or you want to go for one of the harder reading plans, like read 10 chapters a day. O a lo mejor quieres uno de esos planes de lectura mucho más complicados, como por ejemplo leer 10 capítulos de la Biblia al día. Or maybe you're a Christian here today and you desire to fight some ongoing sin. O a lo mejor eres un creyente aquí en esta tarde y quieres luchar con una práctica pecaminosa en tu vida. And this sin is giving you a hard time because of your many defeats. Y este pecado te está haciendo mucho daño porque has tenido muchos fracasos en obtener la victoria sobre ese pecado. And it's because of these defeats you feel like you're not saved. Y muchas veces debido a los continuos fracasos que has tenido sobre estos pecados, sientes que a lo mejor no eres salvo y que no eres creyente. Perhaps you haven't been living a obedient and holy life, A lo mejor no has estado viviendo una vida santa y de obediencia. and you want to change that this year. Y tú quieres cambiar eso en este año. Or maybe you're here today and you just want to quit the Christian faith in general. O a lo mejor estás aquí sentado en el día de hoy y tienes en tu corazón el simplemente abandonar tu profesión de fe. And it's probably because you're not certain about the truthfulness of Christianity's claims, or maybe you're caught up in some false teaching. Y es posible que te sientas de esa manera porque a lo mejor tienes unas dudas acerca de tu profesión de fe o estás confundido acerca de alguna enseñanza falsa que tienes en tu mente. And so the question is, with all that you're going through, how do we make sense of our life in the Lord? Así que con todo esto que está sucediendo en tu vida, la pregunta que nosotros nos hacemos en esta tarde es cómo nosotros como creyentes, cómo manejamos esto con el Señor. And if that's true for you, then the Scriptures has the answers for you. Y si estas realidades son verdad en tu vida, yo quiero dejarte saber que las Escrituras tienen una respuesta para la situación que tú estás atravesando. It's totally true that the Christian life is difficult. Es verdad, la vida cristiana es difícil. Jesus said that the path that leads to life is narrow. Jesús dijo en una ocasión que el camino que conduce a la vida eterna es estrecho. But even though it's narrow, it's difficult, we are to abide in Christ and continue in His Word. Pero a pesar de que ese camino es estrecho, el consejo bíblico es a permanecer en Cristo y continuar en su palabra. Which proves that we are His disciples. Y eso es lo que prueba y pone en evidencia que realmente somos verdaderos creyentes. The Apostle Paul knew this very well, El apóstol Pablo entendía esto muy bien. which is why he taught this to all the churches. Y esto él se lo enseñó a cada una de las iglesias. And also, the one thing he taught was that life in the Lord consists of resting in His Lordship. Y él enseñó de una manera consistente que el descansar en el Señor depende de que nosotros descansemos en su señorío sobre nuestras vidas. He stated this well, especially in the letter to the Colossians. Y él expresó esto de una manera muy clara en la carta a los Colosenses. I believe if there
some passages that give a glimpse into the life of a Christian. Yo estoy convencido que hay algunos pasajes que ofrecen una luz en la vida del cristiano And what this life in the Lord looks like, y cómo la vida del cristiano se ve a la luz de estos pasajes bíblicos. I believe it's summed up in Colossians 2, 6 and 7. Yo creo firmemente que esto está resumido aquí en este pasaje de Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. And I titled this sermon, Life in the Lord. Y yo le he puesto como título a este sermón, La vida en el Señor. Do you desire to have a strong life in the Lord? Te pregunto en esta tarde, ¿tú deseas tener una vida fuerte en el Señor? Do you want to be rooted and built up in the grace of Christ Jesus our Lord? ¿Quieres estar enraizado y edificado en la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor? Well, in our study of Colossians 2, 6 and 7, we're going to be looking at four realities of what life in the Lord looks like. Bueno, pues en nuestra exposición esta tarde de este pasaje de Colosenses 2, versículos 6 al 7, nosotros vamos a ver 4 realidades de lo que se ve en una vida en que el Señor, una realidad de lo que se ve en una vida en el Señor que debe marcar a todos los cristianos. And these, of course, should mark every Christian. Y estas cosas deben ser marcas en la vida de todo creyente. So before we get into our study, let me just lay out some of the background of what's going on in Colossians. Así que antes de entrar de lleno a la exposición de los versículos, quiero darle un poco del contexto. If you remember, the book of Colossians exalts Christ Jesus the Lord as supreme over creation, seen and unseen. Si ustedes recuerdan en el contexto de este pasaje, especialmente en el libro de Colosenses, exalta a Cristo Jesús el Señor como el supremo sobre toda la creación vista e invisible. As well as sufficient for our salvation and sanctification. Pero también presenta a Cristo como suficiente para nuestra salvación y nuestra santificación. It reveals our identity in Christ, Revela nuestra identidad en Cristo. as well as explains our spiritual union with Christ. Y también explica la unión del creyente con Cristo. As one writer states about the background of Colossians, that the message of Colossians affirms the believer's perfect completion in Christ. Como dice un escritor acerca de este pasaje, dice, el mensaje a Colosas afirma la perfecta terminación del creyente en Cristo. And also, Paul stresses the deity of Jesus against those who attack the person of Christ. Y Pablo también en esta carta a los Colosenses enfatizó la deidad de Jesús contra aquellos que atacaron la persona de Cristo. They attack the person of Christ with their philosophy and empty deceit. Estos falsos maestros atacaron la persona de Cristo con sus filosofías y sus engaños vacíos. And the other thing it brings out is how we as believers accepted the fullness of Christ as God allows us to come to the fullness of life in Him. Pero también esta carta a los Colosenses presenta cómo el creyente ha recibido y aceptado la plenitud de Cristo como Dios en su vida y permite que los creyentes lleguen a la plenitud de la vida en Cristo. One thing about the New Testament is that it's all about our relationship with Christ. Una realidad de todo el Nuevo Testamento es la idea de una relación personal con Jesucristo. In the letter to the Romans, we're justified in Christ. En la carta a los Romanos, nosotros somos justificados en Cristo. In 1 Corinthians, we're enriched in Christ. En Primera de Corintios somos enriquecidos en Cristo. In 2 Corinthians, we are comforted in Christ. En Segunda de Corintios somos consolados en Cristo. In Galatians, we are free in Christ. En Gálatas somos libres en Cristo. In Ephesians, we're made alive in Christ. En Efesios hemos sido hechos vivos en Cristo. In Philippians, we are happy or we rejoice in Christ. En la carta a los Filipenses podemos encontrar gozo y regocijo en Cristo. And it's in the letter to the Colossians that we are complete in Christ. Y es en la carta a los Colosenses donde nosotros encontramos que hemos sido hechos completos en Cristo. It's all about Jesus Christ. Todo se trata, mis hermanos, acerca de Jesucristo. And so it's vital that we understand what our life is to look like in the Lord. Así que es bien importante que tú como creyente sepas cómo debe lucir tu vida y mi vida en Cristo. Which brings us to our first reality. Y esto entonces nos lleva a nuestra primera realidad.
And that is that we acknowledge Christ's lordship. Y eso es que nosotros reconocemos su señorío sobre nuestras vidas. Now remember, up to this point, Paul has been stressing the fact that Christ is God. Ahora, recuerden en el contexto de esta carta que Pablo estaba haciendo énfasis en que Cristo es Dios. And the attack on the person of Christ by false teachers is meant to bring doubt and confusion to the church. Y el ataque a la persona de Cristo por causa de estos falsos maestros está destinado a traer dudas y confusión a la iglesia. And today, this isn't uncommon. Y esto no ha cambiado hoy ni es muy raro. Many false religions are masquerading today as true churches which teach false doctrine. Muchas religiones falsas se disfrazan de iglesias verdaderas, enseñan doctrinas falsas. And because some Christians are shallow in their faith and ignorant of doctrine, Y debido a que hay muchos crédulos y creyentes en muchas comunidades de fe que tienen un conocimiento superficial o ignorante de la doctrina, they are tossed here and there, becoming unstable in their faith. lamentablemente son personas que son arrojadas de aquí y de allá, volviéndose inestables en su fe. And so Paul understands this clear and present danger that's taking place. Entonces, Pablo entiende esta realidad y él quiere enfocarse de una manera directa al problema. And he wants to remind them of what life in Christ's lordship looks Y él like. quiere recordarle a estos creyentes cómo luce una vida en Cristo. And what he does is genius. If you look at verse 6, he starts with the word therefore. Y si ustedes se fijan en el versículo 6, él comienza con las palabras por lo tanto. And really, he just sums up all that he has already said in chapters 1 and the beginning of 2 with that word. Y con esto él resume de una manera resumida todo lo que él ha venido diciendo en los capítulos anteriores y versículos anteriores. Let me just bring you up to it a little bit. Yo quiero que repasemos algunas de estas cosas que él había dicho antes de esta palabra por lo tanto. In chapter 1, verses 3 to 8, he explains his gratitude to God for their salvation. En el capítulo 1, versículos 3 al 8, él explica la gratitud a Dios por su salvación. In chapter 9, verses 9 and 11 of chapter 1, he prays for them to walk in spiritual wisdom that is worthy of their calling. En los versículos 9 al 11 del capítulo 1, él expresa una oración para que los creyentes caminen en sabiduría espiritual. In chapter 1, verses 12 to 23, he exalts the supremacy of Christ over creation and the church. En los versículos 12 al 23 del capítulo 1, él exalta la supremacía de Cristo sobre la creación y la iglesia. He expresses his joy of becoming their minister. Y él expresa su alegría de convertirse en ministro para ellos. And his joy of seeing them grow in their faith and become stable Y él Christians. expresa esa alegría de verlos crecer en su fe y convertirse en cristianos estables, In spite of a vicious attack by false a teachers. pesar de los ataques crueles por medio de los falsos maestros. And so he reveals a glimpse again into what a life under Christ's lordship looks like. Así que él ahora revela un vistazo de cómo se ve una vida bajo el señorío de Cristo. And notice how he does that. Y miren cómo él hace esto. He says, therefore, as you received Christ Jesus the Lord. Y miren cómo él les recuerda esto. Dice, Pablo le dice, recordándoles el momento en que recibieron a Jesucristo como el Señor. This is the only time it's mentioned this way in Paul's letters. Esta es la única vez que esto es mencionado de esta manera en las cartas de Pablo. And if you look at this word, it's past tense. It's action that happened in the past. Y si usted se fija en esta palabra, esto es una palabra que expresa algo que sucedió en el pasado. He's reminding them of when they were saved. Él les está recordando del momento cuando ellos fueron salvos. And he speaks of the moment they believed the gospel of Jesus Christ. Y habla del momento en que recibieron las doctrinas y del evangelio de Jesucristo. And it also speaks of the time they received the traditions or the doctrines of Christian truth, which was brought to them by Epaphras. Pero también habla del momento en que ellos recibieron las doctrinas de la verdad cristiana que les fueron presentados por Epafras. This word is powerful. It also means to embrace. Esta palabra es poderosa porque también dice, se trata de asimilar, de aceptar. It means to accept. Significa aceptar. Paul says this in 1 Corinthians 15:3, where he says,
Miren lo que dice Pablo en 1 de Corintios 15:3. He says, "For I delivered to you as of first importance what I also received, Porque te entregué de primera importancia lo que también recibí, that Christ died for our sins according to the Scripture." que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. And then Paul speaks of for the church's desire to protect the gospel in Galatians 1:9. Y Pablo deseaba la protección de esta verdad con lo que le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 1 versículo 9. As we have, in Galatians 1:9, as we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you received, he is to be accursed. Miren la advertencia que Pablo le da a los creyentes en Gálatas 1:9. Como hemos dicho antes, entonces digo otra vez, si alguien te está predicando un evangelio contrario al que recibiste, el tal debe ser maldito. 1 Thessalonians 2:13, my favorite verse, Paul says to the Thessalonians, "For this reason we also constantly thank God that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also performs this work in you who believe." Y miren lo que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Miren las palabras que Pablo le comparte a esta iglesia. Dice, por esta razón también le agradecemos constantemente a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios que escucharon de nosotros, no la aceptaron como la palabra de los hombres, sino por lo que realmente es la palabra de Dios, que también cumple su función en aquellos que creen. In other words, when you embrace the gospel, En otras palabras, cuando un creyente abraza el evangelio, you are embracing a person, usted está abrazando a una persona, namely the God-man. y específicamente a Jesucristo o a Dios hecho hombre. You are receiving Jesus Christ and all that the scriptures teach concerning him. Usted está recibiendo a Jesucristo y todo lo que las Escrituras enseñan acerca de él. But even more than that, Pero aún mucho más que esto, you receive Jesus Christ as the Lord. tú recibes al Señor Jesucristo, escucha bien, como tu Señor. And so what Paul does here Así que lo que Pablo está haciendo aquí is he's saying that if you want to live life in the Lord, remember when you first received him. Pablo le dice, si tú realmente quieres vivir la vida en el Señor, recuérdate de lo que recibiste cuando aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador. He's saying, remember who saved you. Él le está diciendo, recuérdate quién fue el que te salvó. He's saying, remember who you belong to. Les recuerda les recuerda a estos creyentes, recuérdate de a quién le perteneces. Remember who the real Jesus Christ is. Recuérdate de quién realmente es el Jesucristo, That he is Lord. que Él es Señor. And really, this word, Lord, it distinguishes Jesus from the many false Christs or Jesuses that were being taught at that Y time. esta palabra Señor distingue a Jesús de cualquier otro de los falsos Jesús o Cristos que estaban predicando por ahí. He's just not Jesus Christ. Él no es Jesucristo, He's Jesus Christ the Lord. Él es Jesucristo el Señor. Philippians 2 says that every knee will bow and every tongue confess that he is Lord. Filipenses capítulo 2, hablando de Jesucristo, dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. John 20 and 28, Thomas says, "You are my Lord and God." En Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás en el Evangelio de Juan dice y llama a Jesús mi Señor y mi Dios. Lord here is equivalent to Jehovah in the Old Testament. Y aquí esta palabra Señor que utiliza aquí es el equivalente a la palabra Jehová del Antiguo Testamento. This is the supreme sovereign ruler of everything that exists. Este es el supremo creador y rey sobre todas las cosas. This is the Lord that is worthy of your allegiance. Este es el Señor que es digno de tu alianza y sometimiento hacia Él. He's worthy of your love. Él es digno de tu amor. He's worthy of your time. Él es digno de tu tiempo. He's worthy of you, Él es digno de ti, your family, tu familia, your job, tu trabajo, everything. todo en tu vida.
This is what lordship means. Esto es lo que significa el señorío de Jesucristo. Lordship expresses authority. El señorío expresa autoridad. He is to have rule over everything. Él debe y tiene autoridad sobre todas las cosas. And that's why he reminds them of the time you received Christ. Y por eso es que él les recuerda sobre la ocasión cuando ellos recibieron a Jesucristo. Because you received him as the Lord. Porque tú los recibiste y ellos lo recibieron como Señor sobre sus vidas. So my question to you this morning, Así que mi this pregunta para afternoon, ti en esta tarde, have you received Christ as Lord? la pregunta que yo te hago en esta tarde, ¿tú has recibido a Jesús como tu Señor? Jesus said himself, he's the way, the truth, and the life. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Remember, God created everything. Recuerden que Cristo creó todas las cosas. God is perfect. Cristo es perfecto, God is holy. Dios es santo And God demands perfection. y Dios demanda perfección. And therefore, we are to give him everything because he's our creator. Y por eso nosotros le damos todo a Él porque Él es nuestro creador. And when God created man, he created them in his image. Y cuando Dios creó a los seres humanos, los creó a su imagen y semejanza. He created to love him. He created them to love him and worship him. Él los creó para que ellos pudieran amarlo a Él y adorarle a Él. God gave them one command. Él les dio un mandamiento. Don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. No coman del árbol del bien y del mal. And out of all the trees they had to eat, Y de todos los árboles que tenían para comer, they had to go to that one tree. ellos tenían que ir al árbol exclusivo que Dios les dijo que no comieran. And the Bible tells that because of their disobedience, their Y transgression, la palabra nos revela que debido a su rebeldía y su transgresión, Romans 5:12 says sin and death came into the world. dice la palabra en Romanos que entonces la muerte entró al mundo y el pecado entró al mundo. The proof that there's sin in this world is death. La prueba de que hay pecado en este mundo es la muerte. Death is not normal to God's creation. La muerte no es normal en la creación de Dios. And that's why the soul that sins shall die. Y, what was that again? The soul that sins. Oh, por eso es que el alma que pecare, esa morirá. And God demands perfection from us. Porque Dios demanda perfección de nosotros. The problem is we can't give him that perfection. El problema es que nosotros no podemos darle esa perfección. Everything we do falls short of his glory. Todo lo que nosotros hacemos queda corto ante la gloria de Dios. He wants us to obey his law, Él quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos, but it's when we break that one law, we break all of them. pero lamentablemente cuando rompemos uno, rompemos todos. Therefore, we're lawbreakers. Por ende somos quebrantadores de la ley de Dios And we're deserving of his judgment. y somos merecedores realmente de su juicio sobre nuestras vidas. And so there's nothing we could do to earn salvation. Así que por eso es que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. We become enemies to God. Nosotros nos convertimos por causa del pecado en enemigos de Dios. We live for ourselves. Vivimos para nosotros mismos. We care about our glory instead of God's glory. Nos importa solamente nuestra gloria y no la gloria de Dios. We resort to evil thinking. Nosotros recurrimos a pensamientos perversos. We are imprisoned by our own sin. Estamos presos de nuestro propio pecado. But praise God, Pero damos gloria a Dios he's provided a solution. que Él ha proveído una solución a este problema. He's provided his son, Él ha proveído a su Hijo, the God-man, el Dios hombre, who lived a perfect and sinless life. el cual vivió una vida perfecta And his righteousness is the only righteousness that God will accept. y su justicia es la única que Dios acepta. And he suffered and died on the cross Y Él murió y sufrió en la cruz for our sins, paying our penalty, por la paga de nuestros pecados y nuestras transgresiones. buried 3 days, Fue enterrado por 3 días, but was raised to life, pero resucitó a vida. which vindicates him as the Son of God and justifies. Básicamente lo expone a Él como el Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios. And so if you want salvation today, Así que si tú quieres salvación en esta tarde, then receive Christ Jesus as Lord. recibe a Jesucristo como tu Señor. Again, the title here presents Jesus as sovereign over all our lives. Nosotros vemos aquí que el título presenta
a Cristo como soberano sobre todas nuestras vidas. And the reason why our lives are out of control is because we don't understand Christ's Y lordship. la razón por la que muchas veces nuestras vidas y la vida de muchas personas está fuera de control es porque no entienden el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Now think about this for a moment. Piensen en esto en un momento. Is there some part in your life where Christ doesn't rule? Piensen en esto. ¿Hay alguna área en tu vida sobre la cual Cristo no reina? Because he should. Porque Él debería. And so what he shows us, Paul here does in the next reality, and that is not only did we receive him, but now we must live in his dominion. Así que lo que Pablo revela aquí en este pasaje de Colosenses es que no solamente lo recibimos como Señor de nuestras vidas, sino que también vivimos bajo su dominio. And so following closely with the reality of receiving Jesus Christ, the Lord, Si nosotros seguimos de cerca la realidad de lo que significa recibir a Jesucristo como el Señor, is the sharp command to walk in him. hay una exhortación seria y un mandato serio a caminar en Él. Notice what the scripture says. So walk in him. Miren lo que dice ahí la escritura en el versículo 6, para caminar en Él. If you acknowledge his lordship, Si tú reconoces su señorío, you understand he has dominion in a kingdom, tú reconoces que Él tiene control y autoridad sobre todo, then Paul says walk in him. entonces Pablo le dice, entonces camina en Él, Live in him. vive en Él. 6 times this command is mentioned in the New Testament. 6 veces este mandato es dado en el Nuevo Testamento. And what it really means is to continually to live in him. Y lo que realmente significa es que debemos continuar viviendo en Él. Paul says it 4 times in Colossians alone. Pablo lo menciona aquí 4 veces solamente en Colosenses. In other words, it speaks of your conduct in life. En otras palabras, habla de nuestra conducta en la vida. And I mean every aspect of your life. Y nos referimos, hermanos, a todos los aspectos de la vida. Christ has dominion over it all. Cristo tiene dominio sobre todo. If you're a father, you lead your family into his kingship, his dominion. Si tú eres padre, tú guías a tu hogar al dominio de Cristo. If you're a mother, you raise your children under his dominion. Si tú eres una madre, tú crías a tus hijos bajo el dominio de Cristo. If you're a single here, you live your life in purity in his dominion. Si tú eres soltero, tú vives una vida de pureza bajo su dominio. And if you've been walking with the Lord for a long time, Y si tú llevas muchos años caminando en el Señor, you're one of the greatest examples to show this kind of life in the Lord. eres uno de los mejores ejemplos de cómo se ve una vida sometida a su dominio. The same way a fish swims and lives in water De la misma manera en que un pez vive y existe dentro del agua, is the same way we're to live in his lordship. de la misma manera nosotros debemos vivir y caminar en el dominio de Cristo. It's where we live, grow, and survive. Es donde nosotros vivimos, crecemos y sobrevivimos. And so what Paul does here in verse 7 is he shows us how to walk in his lordship. Así que lo que Pablo presenta aquí en el versículo 7 es cómo nosotros podemos crecer en su señorío y en su dominio. Which brings us to our third reality. Y esto nos lleva entonces a la tercera realidad. That living in his lordship can only be done by his power. Es que vivir bajo su dominio solamente se puede lograr bajo su poder. You cannot live life in the Lord on your own power. Escucha bien, no puedes vivir la vida en Cristo bajo tu propia fuerza o poder. It is impossible. Es imposible. You absolutely cannot. Absolutamente no puedes. You got to understand something. Tienes que entender algo. Our salvation is begun by the Lord, Nuestra salvación comienza en el Señor and it will continue by the Lord. y va a continuar por el Señor. Philippians 1:6 says, being confident of this, he who began a good work in you will complete it until the day of Pablo dice en salvation. Filipenses, hablando de la salvación en el capítulo 2, versículo 12 al 13, que debemos trabajar en nuestra salvación en una actitud de temor y temblor porque Él produce el querer como el buen hacer por su buena voluntad. When the Lord saved you, Cuando el Señor te salvó, you were given a perfect position before God, a ti se te dio una perfecta posición en Cristo, a position of righteousness. una posición de justicia. The Lord looks at you as if you lived Christ's perfect life.
A través de Cristo Jesús nos mira a ti y a mí como si nosotros hubiésemos vivido una vida perfecta, pero Él lo hace a través de Cristo. There's nothing you could do to add to it. No hay nada que tú puedas hacer para añadir a esa realidad. You can't change it. No puedes cambiar esa realidad. It is forever written in the book of the Lord. Ha sido escrita para siempre en el libro de la vida. But we're to live in light of that. Pero nosotros debemos vivir vidas a la luz de esa realidad. We're to display our saving faith. Nosotros debemos demostrar nuestra fe pública. And this is what Paul means in Philippians 2:12-13 of working out your salvation in an attitude of fear and trembling. Por eso es que Pablo ahí en Filipenses 2:12-13, hablando de la salvación, dice que debemos trabajar en nuestra salvación con una actitud de temor y temblor. And so our life, again, is by the Spirit's power. Así que, mis amados hermanos, nuestra vida en Cristo es a través del poder de su Espíritu Santo. And so Paul uses 4 phrases to explain this. Y si usted se fija ahí en el versículo 7, Pablo usa 4 frases para identificar esta vida en Cristo. Let me just read them to you. Miren lo que dice. Verse 7 says, having been firmly rooted, Versículo 7 dice, habiendo sido arraigados firmemente, that's the first one. esa es la primera. And then the second one is being built up in him. Y luego dice, siendo establecido en la fe. And the third one is you were established in your faith. Y luego, bueno, dice, primero dice arraigados firmemente, luego dice sobreedificados en él, y luego dice confirmados en la fe. Just as you were instructed. Así como habéis sido enseñados. Okay, and then we'll get to the result there. But let's look at these phrases. Así que yo quiero que miremos cada una de estas frases que Pablo identifica aquí. Notice what he says again. And by the way, this is echoed in Ephesians chapter 3, verse 17. Y si usted se fija, estas mismas palabras usted las puede encontrar en Efesios capítulo 3, versículo 17. And so this is what it says. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you being rooted and grounded in love. Pablo utiliza esta misma expresión de Colosenses en Efesios 3:17 cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor. It's the same language. Es el mismo lenguaje que utiliza en Colosenses. But listen to this one phrase, you were firmly rooted. Pero miren cómo dice una de las palabras, firmemente arraigados. This is something that was done to you. Esto es algo que fue hecho en ti. It speaks of the Father planting you in Christ's kingdom. Y esto habla del Padre que nos ha plantado en el reino de Cristo. Paul had already said this earlier in Colossians chapter 1. Pablo ya había dicho esto en Colosenses 1, versículos 13 al 14. He says you were rescued from the domain of darkness and transferred into the kingdom of light. Él dijo, ustedes fueron rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. This means you were baptized in Christ by the power of the Spirit. Eso significa que has sido bautizado en el cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo. This is the beginning of your salvation. Este es el comienzo de tu salvación. Jesus says there are some trees that were not planted by his Father. Jesús dijo en una ocasión, hay árboles que no han sido plantados por el Padre. These are the ones who will be uprooted. Estos son los árboles que simplemente no tienen raíces y se caen. But notice the trees planted by the Father. Pero sin embargo, los árboles que fueron plantados por el Padre He never uproots. nunca se caen o dejan de crecer. Psalm 1 speaks of the tree that's planted by streams of water. El Salmo 1 habla de esa palma o esa planta que fue plantado en corrientes de aguas, Who yields its fruit in season, que se alimenta en la temporada de esa agua. and whose leaf never withers. Y dice que sus hojas nunca caen. Speaking of a full, abundant life only in Y Christ. eso habla de una vida abundante solamente en Cristo. This is what happened to you. You were firmly rooted. Esto es lo que te ha pasado a ti y a mí. Hemos sido firmemente plantados. This is the beauty of saving faith. Esto es lo hermoso de la fe salvadora. It cannot be broken. No puede ser destruida. It's indestructible. Es indestructible. No matter what comes your way, No importa qué venga a tu vida y a mi vida, you cannot destroy your faith. no puede destruir tu fe en Cristo. Peter says it's imperishable. Pedro habla de que es imperecible. This is the gift, according to Ephesians 2:8, that God has given to you. Este es el regalo según Efesios capítulo 2 que Dios nos ha dado. And when he says rooted, he's thinking of
of agriculture. Y cuando él está hablando de arraigados, él está pensando en términos de agricultura. These roots grow deep down into rich soil. Estas raíces que han sido plantadas por Dios crecen en una tierra firme y fuerte. And no matter what storm comes, Y no importa qué tormenta llegue a sus vidas, that tree may bend and move, ese árbol se puede mover y tal vez doblarse un poco, but it will never be uprooted. pero nunca va a ser arrancado de raíz. And so that's the first thing to know. Eso es una de las primeras cosas que debemos saber. Jesus says that we are branches connected to him, the vine. Cristo dijo en Juan capítulo 15 que somos pámpanos conectados a la vid. Which means we're getting his life pumped into Eso us. significa que nosotros estamos recibiendo la vida de Cristo a nuestras vidas. It's God's will that he conforms us to the image of his son. Es la voluntad de Dios de que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Jesus says that all that the Father has given me, I lose none. Por eso es que Jesucristo dijo, todos los que el Padre me ha dado, a ninguno pierdo. So the idea there is you can never be uprooted. Así que aquí la idea es que nunca puede ser desarraigado. Your salvation is secure. Tu salvación está segura en Cristo. What a blessing that is. Eso es una bendición, mis hermanos. This helps us when we go through the roller coaster of life. Esto nos ayuda cuando estamos experimentando, ¿verdad? Los sube y baja de la vida. We can always resort back to Christ. Nosotros siempre podemos volver hacia el fundamento que es Cristo. And it's because we were rooted in Christ. Y es porque hemos sido arraigados y edificados en Cristo. We're now being built up in Christ. Por eso es que dice el texto que nosotros ahora estamos siendo edificados en Cristo. Which is a present tense verb. Y eso Meaning es- ongoing right now. Y eso es un verbo presente. Eso significa que está sucediendo ahora mismo también. Right now, the Lord is building you up. Ahora mismo el Señor está edificando tu vida espiritual. Right now, the Lord is building Faro de Gracia up. Ahora mismo el Señor está edificando Faro de Gracia. The Lord builds his church. El Señor edifica su iglesia. And so we can trust in his word. Por eso nosotros podemos confiar en su palabra. And it's interesting because he uses another illustration of architecture. Pero también es bien interesante porque él utiliza una ilustración de arquitectura. Christ Jesus is the cornerstone. Jesucristo es la piedra angular. The apostles and prophets laid the foundation of truth. Los apóstoles y los profetas ayudaron a poner el fundamento de la verdad. All the doctrine that we received from them Toda la doctrina que ellos recibieron de él in the scriptures. en su palabra. And now he's building us up. Y ahora él nos está edificando. But not with wood, hay, and stubble, Pero no con paja, madera y heno. but with gold, silver, and pearls. Pero realmente con oro, plata y diamantes y perlas. We're his bride. Nosotros somos su novia. And so we're being built up right now. It Así speaks- que en estos momentos estamos siendo edificados, mis amados hermanos. and the result of these two things, Y el resultado de estas dos cosas, being firmly rooted and being built up, habiendo sido firmemente arraigados y estar siendo edificados, is the third phrase. es la tercera frase. He says, now established in your faith. Dice la tercera cosa, siendo confirmados en la fe. En otras versiones dice siendo establecidos en la fe. This is the result. Esto es el resultado. We're going to be established in our faith. Vamos a ser establecidos en la fe. And how do we do this? ¿Y cómo hacemos esto? How does the Lord do all this? ¿Cómo el Señor hace todo esto en nuestras vidas? By the word of God, the Bible. Por medio de su palabra, las escrituras. There's no other way. No hay otra forma, mi amado hermano. There's no other worldly counsel. No hay otro consejo mundano. There's no philosophy. No hay filosofía. There's no other cultural method. No hay ningún otro método cultural. There's nothing that can add to this establishment No hay nada que pueda añadir a este establecimiento. except the word of God. Solamente la palabra de Dios. And that's why he says there, you were instructed, just as you were instructed. Por eso dice ahí al final del versículo 7, así como habéis sido enseñados. Epaphras, the one who founded this church, Epafras, que fue el que básicamente fundó y plantó esta iglesia en Colosas, he taught them the word of God. él les enseñó la palabra de Dios. This is the royal law. Esta es la ley majestuosa. Christ Real.
Christ Jesus mediates his lordship through the word of God. Cristo lleva a cabo su señorío a través de su palabra. And this is why it's important that we learn doctrine. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que usted aprenda doctrina bíblica. This is why it's important we grow in doctrine. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos en el conocimiento doctrinal de su palabra. It's through the teaching of the scriptures, Es a través de la enseñanza de su palabra, by the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo, that we become solidified in our faith. que nosotros somos solidificados en nuestra fe. And what happens is this. Y lo que sucede es lo siguiente. It starts to overflow in every aspect of our life. Esto comienza entonces a manifestarse en cada una de las facetas de nuestra vida. And what it reveals to the world, Y lo que esto les revela al mundo that we have true life in the Lord. es que nosotros realmente tenemos verdadera vida en Cristo. And this, of course, isn't without an effect. Y esto al final tiene un efecto. Notice what he says, and overflowing with Y gratitude. miren cómo termina el versículo 7, abundando en acciones de gracias. All this Todo truth, esto, toda esta verdad, realizing that you receive Christ as the Lord, el aceptar la realidad de que has recibido a Jesús como tu Señor, realizing that you live in his dominion, aceptando la realidad de que vivimos bajo su dominio, realizing that you grow by his power, aceptar la realidad de que crecemos bajo su poder, it results in abounding in thankfulness. resulta en agradecimiento, en una expresión abundante de agradecimiento y de acción de gracia. Notice he says overflowing with gratitude. Miren cómo dice el versículo 7, abundando en acciones de gracia. This is all the time. Esto es todo el tiempo. You're thankful for everything. Estás agradecido por todo, Good, lo bueno, bad. lo malo. It doesn't matter. You are thankful because you know that Christ is Lord. No importa cuál sea la situación, estás agradecido porque Cristo es el Señor de tu vida. Did you know that thankfulness is a mark of Christian maturity? ¿Tú sabes que la gratitud es una marca de madurez en Cristo? It's one of the great Christian virtues. Es una de las virtudes más maravillosas de la vida cristiana. How do you know you're really making progress in your sanctification? ¿Cómo tú sabes, cómo tú como creyente puedes saber si tú estás creciendo en la obra de santificación en tu vida? It's thankfulness. Es el agradecimiento, It's being thankful es ser agradecidos for the good, for the bad, por lo bueno, por lo malo, for persecution, por la persecución, suffering, el sufrimiento, any kind of affliction you're going through, cualquier tipo de aflicción que estés experimentando, because you understand that the Lord is sovereign and in control. porque tú entiendes que el Señor es soberano y que está en control. And of course, in the most immediate context, Pero obviamente en el contexto inmediato, why a believer would be abounding in thankfulness porque un creyente debe abundar en acciones de gracia, is because of the great salvation God did on our behalf. es por la gran salvación que Él ha obtenido por medio de Cristo a favor de nuestras vidas. So again, how do you know you're mature in Christ? Así que de nuevamente, ¿cómo tú quieres saber si tú estás creciendo y madurando en Cristo? How thankful are you? ¿Cuán agradecido eres o somos? Do you find yourself complaining all the time? ¿Te encuentras siempre en una actitud de queja? Do you find yourself with a wrong attitude? ¿Te encuentras siempre con una mala actitud? Do you find yourself thinking wrongly about your circumstances? ¿Te encuentras siempre pensando de una manera negativa y mala acerca de tu situación? Did you know that when Paul wrote this letter, he was in prison? ¿Sabes que cuando Pablo escribió esta carta, él se encontraba en prisión? Did you know he wrote also Philippians, Ephesians, and Philemon? Escribió también Filipenses, Efesios, Filemón desde la prisión. And it's in Philippians that he says, rejoice. Y es en Filipenses donde él dice regocijaos. He had an attitude of joy and thanksgiving in prison. Él tenía una actitud de gozo y agradecimiento en la prisión. Why did he have this? ¿Por qué él tenía esto? Because he understands life in the Lord. Porque él entendía lo que realmente significa la vida en el Señor. As a matter of fact, one of the themes in Colossians is thankfulness. De hecho, uno de los temas recurrentes en esta carta de Colosenses es la gratitud. Let me just read some of these verses to you. Yo quiero que veamos algunos pasajes que podemos encontrar en esta carta de Colosenses. It's mentioned 6 times, by the way. Se menciona 6 veces en esta carta. Colossians 1:3, Paul says, Miren lo que dice Colosenses 1:3. we give thanks to God.
Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, the Father of our Lord Jesus Christ, Padre de nuestro Señor Jesucristo, praying always for you. siempre orando por vosotros. Now, what does that mean? ¿Qué significa eso? Paul was always grateful every time he seen the gospel growing. Pablo siempre expresaba palabras de agradecimiento cuando él podía ver la expansión del evangelio. Every time he heard about a church or somebody coming to saving faith, Paul was always thankful to God. Cada vez que él escuchaba de la plantación de una nueva iglesia o de alguien viniendo a la fe en Cristo, él expresaba estas palabras de gratitud. And notice it's connected with praying. Pero fíjense que está conectado, la gratitud está conectada a la oración. Thanksgiving and praying are always connected. Siempre el agradecimiento y la oración están conectadas. 1 Thessalonians 5:18. En 1 Tesalonicenses 5:18, Give thanks to the Lord. den gracias a Dios, Be joyful always, siempre está regocijados, for this is God's will for you in Christ Jesus. porque esta es la voluntad de Dios para tu vida a través de Cristo Jesús. So Paul was thankful every time he heard about a new church being born. Así que Pablo siempre mostraba palabras de agradecimiento cada vez que él escuchaba que una iglesia nueva se plantaba. Because it's proof that God is working. Porque eso significa y es una evidencia de que Dios está trabajando. He's bringing worshipers to himself. Él está trayendo adoradores ahora hacia Él. Are you thankful every time you see somebody new come to Christ? Expresamos agradecimiento cada vez que vemos a alguien que llega a la fe en Cristo. This is the Lord building his church. Esto es el Señor, hermano, edificando su iglesia. This is why we evangelize. Esta es la razón por la cual evangelizamos. We are about his business. Nosotros hacemos esto porque estamos en los negocios del Padre. Listen to what Colossians 1:12 says. Miren lo que dice Colosenses 1:12. Again, he says, giving thanks to the Father. Dice, con gozo dando gracias al Padre. Now, why does he say this? The next phrase. ¿Por qué él dice esto? Miren lo que dice lo que sigue diciendo el versículo. Who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. That word qualified, Esa palabra aptos it means to make fit. significa hacer a alguien capaz. And by the way, Y de hecho, that's something you can't do yourself. eso es algo que tú no puedes hacer por ti mismo. That's something only God can do. Eso solamente es algo que Dios puede hacer por ti. What does he do here? ¿Qué es lo que él hace aquí? He makes you fit to share in the inheritance of the saints of light. Nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. That's what you have waiting for you. Eso es lo que a ti y a mí me espera. You have an inheritance that's in heaven, reserved, protected, and waiting for you. Nosotros tenemos una herencia reservada y preservada en los cielos esperando And para what- nosotros. And what's he doing right now? ¿Y qué es lo que él está haciendo en estos momentos? He's preparing you for it. Él te está preparando y nos está preparando para esa herencia. That's what it means to be qualified. Eso es lo que significa nos hizo aptos. And what's interesting, Y lo interesante, he says qualified as if it already happened. fíjese que él dice que nos hizo aptos como algo que ya sucedió, que está hecho. We're still going through it, Nosotros todavía estamos en ese but proceso, God sees it as already done. pero a los ojos de Dios es algo que ya sucedió. And Paul gives thanks to God. Y Pablo da gracias a Dios por esta realidad. So even in spite of your circumstance, Así que a pesar de tu situación y de tu circunstancia que estás viviendo en estos momentos, how do you not know that's the Lord making you fit for your inheritance? ¿cómo tú a lo mejor no te estás dando cuenta que ese proceso y esa situación que tú estás atravesando es lo que Dios está utilizando para hacerte apto para participar de la herencia de los santos en luz? That's why the attitude should be thankfulness. Por eso es que la actitud debe ser agradecimiento. Listen to Colossians 3:15, Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. one of my favorite chapters, Uno de mis capítulos favoritos. one worth memorizing. Uno que vale la pena memorizarlo completo. Paul says this, Mira lo que Pablo dice. let the peace of Christ rule in your heart. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. He's using different language here, but he's saying the same thing he's saying in the verses we just looked Está at. utilizando otro lenguaje, pero está realmente tratando de decir lo mismo que ya había dicho anteriormente. Christ's rule speaks of his lordship. El reinado de Cristo habla de su señorío. And so we let his peace, notice it's his peace. Fíjate que nosotros dejamos que es su paz la que gobierne.
This is peace that Christ produces in the believer. Esta es la paz que Cristo produce en el You creyente. can't produce this peace. Tú no puedes producir esta paz. There's nothing you can do to produce this peace. No hay nada que tú y yo podamos hacer para producir este tipo de paz. It's not a feeling. No es un sentimiento. This comes from truth. Esto viene a raíz y a partir de la verdad. This comes from you resting in that truth. Esto viene de tú y yo descansar en esa verdad. And notice what he says next. It's that peace that's to rule your hearts. Miren lo que dice, que debe ser esa paz la que gobierne nuestros corazones. Hearts would be your mind here. What was that? Your mind. Tu mente. So here in this case, Christ, his peace is what comforts you. Aquí está diciendo Pablo que su paz es la que nos trae consuelo. This is the peace that comforts you because you know that God has saved you. Y esta es la paz que es producida en nuestra vida porque nosotros sabemos que Dios nos ha salvado por medio de Cristo. And now there's no more animosity between you and God. It's just peace. Y ya no hay más animosidad entre Dios y nosotros. Ahora hay paz por medio de Cristo. And that's why he says, to which you were called in one body. Por eso dice el versículo 15, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. This one body is the universal church. Y este cuerpo representa la iglesia universal de Cristo. This is every believer from the beginning of the church to the end. Esto es cada creyente desde el principio de la iglesia hasta el final de la iglesia. You were called to this one body. Hemos sido llamados a este único y And it's solo because of cuerpo. what Christ Jesus has done. Y es a través de la obra que Cristo logró. And what's the attitude? ¿Y cuál es la actitud? Be thankful. Miren lo que dice el versículo 15. ¿Cuál es la actitud ante esta realidad? Sed agradecidos. So far you can see we have a lot to be thankful for. Así que por lo que hemos visto aquí, mis hermanos, hay mucho por lo cual ser agradecido. And this is just one letter in the New Y Testament. esto es solamente una carta en el Nuevo Testamento nada más. Listen to Colossians 3:16. Miren lo que dice Colosenses 3:16. We were first to let the peace of Christ rule. Primero debemos dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Now we're to let the word of Christ richly dwell within us. Ahora dice el versículo 16 que debemos dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. With all wisdom and teaching and admonishing, Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, with one another with psalms, hymns, and spiritual songs, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. and how do we sing? ¿Y cómo cantamos? With thankfulness in our hearts to God. Cantamos con gratitud hacia nuestro Dios. Notice this passage here. Miren lo que dice este pasaje aquí. It speaks of teaching Habla acerca de enseñanza and singing, y de cantar. and both of them Y estas dos cosas, admonish, meaning Eh, instruct. y estas dos cosas exhortan. You know, I tell people who don't sing in church, if I see them and they don't sing, ¿Saben lo que yo le digo a veces a la gente que no canta en el servicio? I tell them they're really not following this verse. Yo a veces les digo, tú no estás siguiendo este versículo I bíblico. tell them, how can your brother be admonished if you don't sing? Digo, ¿cómo tu hermano o tu hermana en la fe puede ser exhortado And si they- tú no cantas? And they look at me with a confused look. What do you mean? Y me miran con esta cara de confundido como que, ¿de qué estás hablando? And then I tell them, well, do you know that your singing actually admonishes your brother and sister in Christ? Y yo les digo, tú sabes que cuando tú cantas y cantas algún himno o algún cántico espiritual, tú estás exhortando a tu hermano en la fe mientras lo estás haciendo. Your singing matters. Lo que tú cantas es importante. Look at Colossians 3:17. Miren lo que dice Colosenses 3:17. He says, whatever you do in word or deed, Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, do it all in the name of the Lord Jesus, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, giving thanks dando gracias through him a Dios Padre por medio de to él. God the Father. So here you can see this is again Paul just shedding light on more of what life in the Lord looks like. Así que aquí vemos nuevamente cómo Pablo está arrojando luz a cómo debe verse la vida en Cristo. Colossians 4:2 says, devote yourselves to prayer, Miren lo que dice Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, keep alert in it with an attitude of thanksgiving. velando en ella con acción de gracias. Think about that. We prayed, we Piensen sing, esto, oramos, cantamos, we hear the word being preached, escuchamos la palabra siendo predicada and according to these passages, what kind of attitude are we to have? y de acuerdo a estos pasajes, ¿cuál debe ser la actitud
thankfulness. Agradecimiento. Because we understand what it costs to get to this place. Porque nosotros entendemos lo que costó el poder llegar a este lugar. And this marks a mature Christian. Y esta es la marca, mis hermanos, de un cristiano maduro. This shows that he understands what life in the Lord looks like. Esto básicamente representa o enseña o muestra cómo luce un verdadero creyente bajo el dominio de Cristo. So my question to you this afternoon, Así que mi pregunta a ti en esta tarde, is this you? esto que vimos, ¿eres tú? If you would evaluate yourself according to these points, Si nosotros evaluamos nuestra vida a la luz de estos puntos, do you find yourself following this? ¿te encuentras siguiendo este patrón de vida? This is where the Lord wants you, Esto es donde el Señor nos quiere a todos, living this out. que vivamos esto. I have a fireplace in my house. Yo tengo un Fire. fireplace, una chimenea en mi casa. Sorry. And we often have fires. Usualmente, ¿verdad? Encendemos la chimenea. Well, if you notice, it takes a lot to start a fire. Si usted sabe, a veces toma un tiempo el poder encender, ¿verdad? El fuego, esa chimenea. First thing you need is wood. Lo primero que necesita es la madera. Now think of wood as doctrine, the Word of God, what we've been Ahora, taught. piensa en la madera como la doctrina que tú encuentras en la palabra de Dios. And when you start that fire, you get the wood burning, it produces a fire. Y cuando tú, what was that again? It produces a fire when you burn the wood. It produces Oh, cuando tú comienzas a quemar, esa madera, eso va produciendo fuego. just think of the fire there as the passion of the believer for his love for the truth. Piensa entonces en ese fuego como la pasión del creyente por la palabra de Dios. Now, what does this fire produce other than heat? What is the effect it has? ¿Y qué es lo que produce ese fuego y esa madera además de caliente? It produces smoke, También produce humo. and this smoke is the believer's thanksgiving. Y ese humo representa el agradecimiento del creyente. It's constantly ascending to heaven to God. Está constantemente ascendiendo hacia el trono de Dios. So this is my prayer for you this Así que afternoon, esta es mi oración para ti en esta tarde. that you have white hot passion and love for God's word, Que tú tengas una ardiente pasión por la palabra de that you Dios. will live in the life of the lordship of Que tú Christ, puedas vivir bajo el señorío y el dominio de Cristo. and in turn your thanksgiving will ascend like smoke Y to que heaven. entonces eso resulte en una vida de agradecimiento que sea un olor grato a la presencia de nuestro Dios. Bow with me in a word of prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you, God, and we just praise you. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you for the lordship of Christ. Damos gracias por el señorío de Cristo. Thank you that you did for us what we could not do for ourselves. Gracias porque hiciste por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Thank you that we can look to and trust your word. Gracias porque nosotros podemos mirar y confiar en tu palabra. Thank you that now you're doing the work for us that we still can't do for ourselves. Gracias porque tú todavía continúas haciendo la obra en nuestras vidas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. We thank you, Lord, for your love. Te damos gracias, Señor, por tu amor. We thank you for the grace, which is the basis of our Te salvation. damos gracias por la fe, que es la base de nuestra salvación. We thank you for the inheritance you have for us. Te damos gracias por la herencia que hemos recibido en ti. Lord, we pray that as we hear your word, Te pedimos, Señor, que mientras escuchamos tu palabra, we won't just be hearers, que no seamos simplemente oidores, but we'll be doers of your word, pero que realmente seamos hacedores. all by your power in the Spirit. Todo bajo el poder de tu Espíritu. We ask it all in the name of our Lord Jesus Christ. Oramos y pedimos por todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén.